No era profeta. No era sacerdote. Ni siquiera era un hombre instruido en las Escrituras. Era un pastor de ovejas y recolector de higos silvestres. Pero cuando Dios rugió como león, Amós habló con una voz que hizo temblar a reyes, templos y ciudades enteras. Su mensaje fue tan incómodo que intentaron silenciarlo, pero tan poderoso que todavía sacude al mundo miles de años después. ¿Por qué un hombre tan simple fue elegido para pronunciar una de las profecías más severas y reveladoras de toda la Biblia? ¿Y qué tiene que ver ese mensaje con nosotros hoy? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambió el destino de Israel, sino que revela un patrón divino que podría estar repitiéndose ahora mismo. Suscríbete, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta verdad y prepárate, porque la voz de Amós no ha callado. El sol caía sin piedad sobre las laderas de Tecoa, una aldea olvidada por la nobleza y la política, pero no por los ojos de aquel que todo lo ve. La tierra era áspera, seca como hueso bajo el peso del verano, y el viento soplaba con una aspereza que levantaba pequeñas columnas de polvo entre las piedras. En medio de aquel paisaje árido, Amós, un hombre de rostro curtido y manos endurecidas, guiaba con paciencia su rebaño por los escasos pastos que quedaban entre los cerros del desierto de Judá. Su vida era sencilla. No conocía el bullicio de los mercados de Jerusalén, ni el murmullo constante de las escuelas de los escribas, ni el incienso de los templos. No vestía túnicas bordadas, ni llevaba anillos de sello. Vestía lo que la tierra le daba, lana cruda en invierno y lino áspero en verano. Dormía bajo los cielos abiertos, y su lecho era la roca. Durante el día cuidaba ovejas, y al anochecer atendía sus higueras silvestres, cultivando con esmero los frutos que no eran apreciados por reyes, pero que sostenían a su familia. No hablaba como un escriba, ni se comportaba como un sabio. Era un hombre de campo, con la mirada firme y el paso seguro, acostumbrado al silencio del monte y al lenguaje mudo de las estrellas. No tenía linaje sacerdotal ni herencia profética. Nunca estudió en las escuelas de los hijos de los profetas en Betel o Gilgal. No aspiraba a ser maestro, ni deseaba la fama de ser visto como portavoz de los cielos. Pero Dios no siempre elige a los sabios ni a los entendidos. A veces, la voz eterna llama en el lugar más insospechado, y esta vez, aquella voz tronó desde el silencio del desierto. Fue una tarde, mientras el cielo comenzaba a tornarse ámbar, cuando Amós sintió algo distinto. No fue un sonido audible ni una aparición visible. Fue más bien como una fuerza invisible que atravesó su espíritu, una certeza sin palabras, un llamado que no provenía de su interior, sino que descendía como el rocío del Hermón. Detuvo sus pasos, alzó la mirada hacia el firmamento y supo, con un temor reverente que estremecía cada fibra de su ser, que Dios lo había escogido. No para pastorear ovejas, sino para guiar palabras. No para cosechar higos, sino para arrancar pecados. No para habitar las montañas, sino para descender a los valles del juicio divino. Durante noches enteras no pudo dormir. Las visiones eran claras, y su alma ardía con un fuego que no sabía apagar. Veía a Israel, no desde la distancia, sino como si estuviera en medio de sus plazas. Hombres comerciando con balanzas falsas, jueces vendiendo sentencias por vino barato, mujeres engalanadas despreciando a los pobres, y sacerdotes levantando altares con manos sucias de sangre. Veía el esplendor de Samaria, pero también su podredumbre. La religión se había convertido en espectáculo, el culto en costumbre hueca, y la justicia en moneda de cambio.
Amós sabía lo que eso significaba. Cada generación que se alejaba de la ley de Dios había sido alcanzada por su juicio. Había escuchado las historias antiguas, cuando Sodoma fue consumida, cuando el diluvio arrasó la tierra, cuando Egipto fue humillado. Y ahora, él veía con claridad que el mismo destino se cernía sobre su pueblo. No por ignorancia, sino por arrogancia. No por debilidad, sino por corrupción. Pero, ¿quién era él para hablar? ¿Quién le escucharía? Un pastor de Judá, enviado a Israel, un reino dividido, orgulloso y autosuficiente. ¿Cómo hablaría ante príncipes, ante nobles y sacerdotes? ¿Quién daría oídos a un hombre sin prestigio, sin pergaminos, sin recomendación humana? Sin embargo, el llamado no cesaba. Cada mañana, al despertar, sentía el peso del mensaje en su pecho. No era un discurso preparado, ni una enseñanza memorizada. Era como fuego encerrado en sus huesos, como una tormenta que debía descargar. Y aunque su corazón temblaba, su espíritu se mantenía firme. Sabía que el que lo llamaba no le había escogido por su talento, sino por su obediencia. Porque mientras muchos buscaban los primeros lugares, él se había contentado con los últimos. Mientras otros hablaban para ser oídos, él había aprendido a escuchar en el silencio. El día en que dejó su rebaño fue silencioso. No hubo despedidas, ni cortejos, ni testigos. Solo el crujir del polvo bajo sus pies, mientras descendía de Tecoa hacia el norte. Iba con el cayado en mano, con un zurrón al hombro y un mensaje que le ardía en el alma. No sabía qué rostros encontraría, ni qué peligros le esperaban. Pero sí sabía que no iba solo. La voz que lo había llamado no era de hombre, y su misión no era suya. Así comenzó el camino de un hombre común, cuya voz resonaría como trueno sobre las colinas de Israel. No como quien busca reconocimiento, sino como quien sabe que callar sería traicionar al santo que lo envió. Porque cuando Dios ruge, hasta el pastor más humilde debe levantar la voz. Los caminos hacia el norte eran duros, serpenteantes, y cargados de polvo fino que se pegaba al sudor como una segunda piel. Amós avanzaba sin prisa, pero con determinación. Cada paso lo alejaba del sosiego de Tecoa, y lo acercaba al corazón endurecido de un pueblo que había olvidado a su Dios. Cruzó los campos de Judá, pasó por las tierras de Benjamín, y al fin se asomó a la frontera del reino de Israel, donde la arrogancia de la riqueza y la autosuficiencia espiritual se respiraban como el incienso en los falsos altares. Israel estaba en su apogeo económico. Durante el largo reinado de Jeroboam II, las fronteras se habían expandido, el comercio florecía, y las casas de marfil y piedra pulida se alzaban como monumentos al éxito humano. Pero el esplendor que se veía en las calles era solo una fachada. Detrás de los mercados repletos de vino, aceite y especias exóticas, se escondía la explotación despiadada de los pobres. Las viudas eran despojadas, los huérfanos olvidados, y los humildes pisoteados en las puertas de los tribunales. El oro fluía, pero la justicia se evaporaba como neblina matutina. Y fue allí, en medio de aquella abundancia corrupta, donde apareció un hombre sin linaje, sin títulos, sin atuendo sacerdotal y sin temor. Amós no entró como un peregrino, ni habló como un cortesano. Su voz era áspera, como las colinas que lo habían visto nacer, y su mirada era tan directa como el juicio que portaba. Se detuvo en plazas y en cruces de caminos, entre comerciantes y nobles, y comenzó a proclamar lo impensable. El juicio de Dios estaba cerca,
y nadie sería eximido. Ni los reyes en sus tronos, ni los sacerdotes en sus templos, ni los ricos en sus banquetes. Su palabra no era dulce, ni acomodada. No intentaba ganar favor ni suavizar la verdad. Denunciaba el pecado con una vehemencia que incomodaba, y con una claridad que no permitía excusas. Nombraba las injusticias sin rodeos. Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los humildes como polvo, y pervierten el camino de los justos. Sus frases caían como golpes certeros sobre una sociedad que había reemplazado la piedad por apariencias, y la ley por conveniencias. Muchos se escandalizaban. ¿Quién era este hombre que se atrevía a hablar en nombre del Altísimo? ¿Cómo osaba juzgar a Israel, el pueblo escogido, la nación que aún ofrecía sacrificios, que aún celebraba fiestas religiosas, que aún cantaba salmos en sus asambleas? ¿Acaso no era Dios su protector? ¿Acaso no habían vencido a sus enemigos, prosperado en sus negocios, conquistado tierras y ampliado sus fronteras? Pero Amós veía más allá de la superficie. Veía la podredumbre detrás del velo. Sabía que el culto sin justicia era abominación, que los cantos sin obediencia eran ruido sin sentido, que los sacrificios sin arrepentimiento eran ofrendas vacías. Y proclamaba con valentía: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, no me complace vuestro culto. Aunque me traigáis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Que fluya el juicio como las aguas, y la justicia como un río inagotable. No todos lo escuchaban. De hecho, muchos lo ignoraban. Otros se burlaban de su acento rural, de su ropa sencilla, de su falta de educación formal. Algunos incluso intentaban silenciarlo, acusándolo de alborotador, de blasfemo, de enemigo del reino. Pero Amós no se detenía, porque lo que decía no era suyo. No era una opinión ni una ideología. Era el eco de la voz que lo había arrancado de sus ovejas, que lo había separado de sus higos, y que lo había enviado con una misión que pesaba más que su propia vida. Él no hablaba para agradar. Hablaba para despertar, para romper la comodidad religiosa que adormecía las conciencias, para sacudir los cimientos de un sistema que había olvidado la esencia de la ley: amar a Dios con todo el corazón, y al prójimo como a uno mismo. Las palabras de Amós comenzaban a correr como fuego entre los matorrales secos del orgullo israelita. Unos se indignaban, otros se encendían de ira, unos pocos se preguntaban si aquel hombre no decía, tal vez, una verdad que habían preferido no ver. Pero él no esperaba aplausos ni aliados. Había llegado con un mensaje que no quería ser escuchado. Un mensaje que tal vez solo sería comprendido cuando fuera demasiado tarde. Y aún así, hablaba. Porque cuando Dios levanta un pastor para hablar en su nombre, ni el poder de los reyes ni la altivez de los templos pueden detenerlo. La mañana en Samaria era engañosamente tranquila. El cielo azul parecía prometer paz, los mercaderes abrían sus puestos con normalidad y el incienso ascendía suavemente desde los altares. Pero en medio de la rutina cotidiana, una voz se alzaba sobre el murmullo del mercado como un relámpago que parte la calma. Era la voz de Amós, encendida por el Espíritu del Eterno, profetizando con fuerza, sin temor, sin rodeos. Y sus palabras no eran parábolas suaves ni frases vagas. Eran sentencias que sacudían el alma. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? La comparación era tan audaz como el mensaje mismo.
Amós hablaba del rugido de un león como símbolo del juicio inminente, una advertencia de que Dios, el Rey soberano, no permanecería más en silencio. Aquel rugido no era caprichoso ni arbitrario. Era el clamor de un Dios paciente que había sido ignorado, burlado y reemplazado por ídolos vacíos. Y ahora, ese mismo Dios levantaba a un hombre de las colinas del sur para anunciar que la justicia ya no se haría esperar. Amós comenzó a declarar una serie de oráculos contra las naciones vecinas, como si desenrollara un pergamino divino que arrojaba luz sobre todos los pueblos del entorno. Primero fue Damasco, la orgullosa capital de Siria, juzgada por su brutalidad militar. Luego Gaza, la ciudad filistea, condenada por su tráfico humano. Tiro, famosa por sus riquezas, caería por haber roto pactos sagrados. Edom sería castigada por su odio perpetuo contra su hermano Jacob. Amón, por su crueldad despiadada. Moab, por su falta de reverencia incluso hacia los muertos. Cada oráculo era como una flecha dirigida al corazón del pecado. Cada sentencia, como un golpe de martillo que partía el orgullo de las naciones. Y los oyentes de Israel asentían, aprobaban y aplaudían. Sí, claro, decían en sus corazones, esas naciones merecen el castigo. Es justo. Es necesario. Es la voluntad de Dios. Pero entonces, la voz del profeta se volvió, y con una dureza aún mayor, se dirigió hacia Judá, y luego hacia Israel. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá, y por la 4ª, no revocaré su castigo. El ambiente cambió. Los rostros se tensaron. El gozo de oír juicio sobre los enemigos se tornó incomodidad, porque ahora, la palabra de juicio no venía desde fuera, sino desde dentro. Amós acusaba a Judá de haber rechazado la ley de Dios y de haberse desviado por mentiras. Pero no se detuvo allí. Por 3 transgresiones de Israel, y por la 4ª, no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Las palabras golpearon como látigos. Lo que había comenzado como una denuncia internacional, se había convertido en una confrontación nacional. Israel no era la víctima del juicio divino, era su objetivo. No eran los pueblos lejanos los que causaban el dolor de Dios, sino su propio pueblo, aquel que había recibido la ley, que había sido liberado de Egipto, que había sido alimentado en el desierto y establecido en una tierra fértil. Amós no se detenía. Nombraba pecados concretos, visibles, innegables. Condenaba los actos de injusticia económica, la corrupción judicial, la opresión de los pobres, la explotación de los necesitados. Pero también apuntaba al corazón religioso de Israel. Se acuestan junto a cada altar sobre ropas empeñadas, y en la casa de su Dios beben vino adquirido con multas injustas. La religión se había convertido en espectáculo y refugio de corrupción. Las palabras de Amós ardían. No eran abstractas ni simbólicas. Eran reales. Dolorosamente reales. Se atrevía a decir que Dios estaba contra Israel, no por falta de religiosidad, sino por la falsedad de ella. Porque la justicia no fluía, porque la misericordia había sido enterrada bajo el mármol de los palacios, y porque la verdad había sido cambiada por conveniencia. Era un mensaje imposible de ignorar, porque no hablaba de un futuro lejano, sino de una condena que ya comenzaba a gestarse en las entrañas del sistema. Amós no amenazaba con guerras inventadas. Él percibía los temblores bajo la superficie, la injusticia acumulada, la arrogancia institucionalizada,
la fe en la riqueza más que en el Dios de los cielos. Y sin embargo, no hablaba con odio. No hablaba con venganza. Hablaba con la gravedad de quien ha oído a Dios rugir, y sabe que cuando el león ruge, todo lo que se esconde en las sombras será expuesto. No importaba que viniera de Judá. No importaba que fuera un campesino. La voz no era suya. Era el eco del juicio que se acercaba. Un juicio que no perdonaría templos ni ciudades, reyes ni campesinos, si no había un arrepentimiento verdadero. Mientras muchos se apartaban, indignados por su atrevimiento, otros lo miraban en silencio. Algunos con temor, otros con enojo. Pero el león había rugido, y el eco de ese rugido aún no había terminado de sacudir la tierra. La ciudad de Samaria resplandecía desde lo alto de su colina como una joya tallada en la roca, majestuosa y altiva. Las casas de los ricos, construidas con piedra labrada y adornadas con marfil, eran símbolo de éxito y arrogancia. Los perfumes se derramaban con abundancia, las copas rebosaban de vino importado, y los cantos de los músicos animaban los festines de la nobleza. Sin embargo, entre las columnas de mármol y los tapices de lino, se gestaba una corrupción que pestilenciaba ante los ojos del Santo de Israel. Amós caminó por esas calles empedradas, observando los contrastes violentos. A un lado, comerciantes engalanados discutían sobre ganancias y especulaban con precios como si fueran dioses del mercado. Al otro, los pobres se agrupaban como sombras, sin derechos, sin justicia, sin voz. Niños descalzos observaban desde las esquinas, sin esperanza de heredar más que hambre. Y sobre ellos, las mujeres de la élite paseaban engreídas, engalanadas con brazaletes de oro, adornos de marfil, y peinados trabajados como tronos portátiles de vanidad. Amós las llamó con una expresión que sacudió a la audiencia como un puñetazo: vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. El insulto era brutal. No era una burla, sino una denuncia profética cargada de significado. Las vacas de Basán eran famosas por su gordura, por su alimentación privilegiada y su vida indolente. Al llamarlas así, Amós no solo condenaba su lujo, sino su indiferencia. Ellas decían a sus maridos: «Trae, y beberemos». Mientras tanto, ignoraban los gritos de las viudas, las lágrimas de los huérfanos, y los cuerpos exhaustos de los jornaleros. Pero el juicio no era solo social. También era espiritual. Amós se volvió hacia Betel, la ciudad donde Jeroboam había establecido un templo alternativo, con su propio altar, su propio sacerdocio y sus propias fiestas religiosas. Allí, en apariencia, se rendía culto a Dios. Pero la realidad era otra, un culto profanado, mezclado con idolatría, vacío de verdad, lleno de apariencia. Los sacrificios eran ofrecidos con puntualidad, pero no con pureza. Las ofrendas llegaban con rituales correctos, pero con corazones torcidos. El incienso subía al cielo, pero no con olor grato, sino como humo contaminado por la hipocresía. Amós no cayó. Se plantó con voz firme, como un hacha al pie del árbol. Id a Betel y pecad, decía con ironía amarga, multiplicad vuestras transgresiones en Gilgal. Traed cada mañana vuestros sacrificios, y cada 3 días vuestros diezmos. Anunciad con trompeta vuestras ofrendas voluntarias, porque así os pléis, oh hijos de Israel. Cada palabra era una denuncia directa contra la falsa piedad. El profeta desnudaba el alma de la nación. Lo que parecía adoración era en realidad soberbia espiritual.
Lo que parecía devoción era orgullo disfrazado. Dios mismo, a través de Amós, les recordaba que ya había intentado advertirlos. Les había enviado hambre, sequía, enfermedades en los cultivos, plagas de langostas. Había trastornado sus ciudades con guerras, con fuego, con pestilencia. Pero el pueblo no se volvió a él. Y no os volvisteis a mí, dice el Señor. La frase se repetía como un martillo golpeando una y otra vez, revelando la dureza del corazón israelita. No era un pueblo ignorante, sino rebelde. No era un pueblo débil, sino obstinado. La ira divina no era ciega. Era una respuesta a la traición repetida, a cada llamado rechazado, a cada advertencia ignorada. Y ahora, el Señor mismo se preparaba para actuar. Por tanto, esto haré contigo, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios. Era una sentencia final, solemne, irrevocable. El Dios que formó los montes y crea el viento, que declara al hombre su pensamiento, que convierte la aurora en tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. Ese mismo Dios venía, no como Salvador, sino como juez. Y ni los muros de Samaria ni los altares de Betel serían suficientes para detenerlo. Amós, con el rostro endurecido por el polvo y el alma abrasada por la verdad, proclamaba no solo con palabras, sino con la autoridad de quien ha sido testigo del dolor de Dios por un pueblo que se olvida de su Creador mientras alaba a sus ídolos. Nadie lo había invitado a hablar. Ningún sacerdote le había dado permiso. Pero él se mantenía firme, porque sabía que el verdadero altar no es de piedra, sino de obediencia, y que la verdadera profecía no busca aprobación, sino transformación. Mientras el eco de su voz resonaba entre las calles de Samaria y las escalinatas de Betel, muchos cerraban los oídos, preferían burlarse o acusarlo de fanático. Pero el juicio ya estaba en marcha, y nadie podría decir que no fue advertido. En medio de las ruinas morales y del culto vacío, entre altares saturados de falsedad y templos llenos de ruido pero vacíos de espíritu, la voz de Amós no solo tronaba como juicio, sino que se convertía, sorprendentemente, en un clamor desgarrado de esperanza. Aunque había denunciado con dureza los pecados del pueblo, ahora hablaba como quien suplica a un enfermo que aún puede ser sanado, como quien grita desde un abismo para que no se dé el paso final hacia el vacío. Y esa súplica, dirigida a corazones endurecidos, contenía una de las frases más luminosas y conmovedoras de su profecía: «Buscadme y viviréis». No era una simple invitación religiosa, ni una fórmula ritual. Era un llamado urgente, directo, una última oportunidad de salvación. Pero no se trataba de buscar a Dios en los lugares donde el pueblo acostumbraba encontrar consuelo, no en Betel, ni en Gilgal, ni en Berseba. Esos centros de peregrinaje, donde los israelitas ofrecían sacrificios y proclamaban su fe pública, eran ahora malditos por el profeta. No busquéis a Betel, declaraba, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será reducida a nada. Dios no estaba en los templos consagrados por hombres, sino en el corazón quebrantado, en la justicia que fluye, en la verdad que se practica. Amós sabía que la idolatría no consistía solo en imágenes de piedra o madera. El mayor ídolo de Israel era su propio orgullo. Su seguridad en la prosperidad, su confianza en los rituales, su creencia de que el pacto con Dios les daba inmunidad sin importar sus acciones. Pero el profeta destruía esas ilusiones una por una. No era el nombre de Israel lo que garantizaba vida,
ni los sacrificios, ni las festividades, ni siquiera las peregrinaciones. Lo único que podía detener la catástrofe era la justicia vivida, la compasión restaurada, la rectitud practicada día tras día. Buscad lo bueno, y no lo malo, clamaba, para que viváis. Aborreced el mal, amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tenga misericordia del remanente de José. Esa era la esperanza, no en las apariencias, sino en un cambio real, profundo, radical. Un giro que no podía fingirse con palabras, ni con incienso, ni con música sagrada, sino que debía nacer desde las entrañas mismas de una nación enferma de soberbia. Pero mientras él hablaba, el pueblo celebraba. El contraste era brutal. Las calles de las ciudades aún resonaban con cantos, danzas y banquetes. Los días de fiesta seguían llenándose de colores y rituales. La religión continuaba su curso, como una rueda que gira sin detenerse, aunque el alma esté ausente. Y entonces, Amós pronunció una de las advertencias más estremecedoras de todo su mensaje: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día? Será de tinieblas, y no de luz». El pueblo había transformado el día del Señor en una celebración anticipada de victoria. Lo veían como el momento en que Dios destruiría a sus enemigos y los exaltaría como nación. Pero el profeta lo redefinía de forma radical: ese día sería oscuridad para ellos, no gloria. Porque ellos mismos se habían convertido en los enemigos de Dios. No era una fiesta de redención, sino un día de juicio. Como quien huye de un león y se encuentra con un oso. Como quien cree haber llegado a casa y al descansar la mano en la pared, es mordido por una serpiente. Tal era la ironía amarga de una nación que creía estar a salvo cuando en realidad caminaba hacia su propia condena. Y entonces, con el corazón desgarrado, Amós reveló la voz del cielo: «Aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, y no me complazco en vuestras asambleas. Quita de mí la multitud de tus cánticos, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo». Dios no deseaba música, sino justicia. No buscaba incienso, sino integridad. No quería un pueblo que levantara las manos mientras pisoteaba a su hermano, sino una nación que defendiera al débil y honrara la verdad. En aquella época en que la devoción era medida por la abundancia de sacrificios, Amós proclamaba que lo que Dios anhelaba era un torrente de justicia que arrasara la impureza moral y social. No bastaban actos externos si el corazón estaba corrompido. No bastaban templos si en las puertas de las ciudades el pobre era vendido como esclavo. La adoración sin ética era blasfemia. En ese valle de contradicciones, Amós seguía proclamando: «Buscadme y viviréis». No era una amenaza. Era una esperanza que aún brillaba. Era la luz tenue que quedaba al final del túnel. Era la puerta que aún no se había cerrado del todo. Pero el tiempo se acortaba. La paciencia de Dios no era infinita. Y cada día en que la voz del profeta era ignorada, la sombra del juicio se hacía más espesa. Y así, entre piedras calientes y corazones fríos, el pastor de Tecoa continuaba gritando en medio de una ciudad que no quería escuchar. Porque aunque el pueblo celebrara, los cielos estaban a punto de oscurecerse. Y aunque los cantos resonaran, el juicio se acercaba como un río que nada podía detener. Desde las colinas de Samaria, los poderosos contemplaban con desprecio el clamor del pueblo.
Para ellos, las palabras de Amós eran solo el zumbido lejano de un molesto insecto, una voz tosca que no merecía atención. Sus casas, construidas con marfil importado y madera de cedro del Líbano, eran fortalezas de lujo y seguridad. Comían corderos del rebaño y terneros del establo, como si la abundancia no tuviera fin. Inventaban melodías en instrumentos de cuerda, imitaban a David en apariencia, pero no en espíritu, y se ungían con los mejores perfumes mientras ignoraban la ruina que se extendía como lepra bajo sus pies. Amós, sin temor, alzó su voz contra esta casta ciega. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, exclamó con dureza. No era un grito de envidia, sino de verdad. Aquellos que dormían en camas de marfil estaban anestesiados por su propio placer, incapaces de discernir que la decadencia espiritual era más letal que cualquier ejército enemigo. No sufrían por la quiebra de su pueblo, no se afligían por la corrupción de su culto ni por la opresión que reinaba en las puertas de la ciudad. Su único dolor era el que les causaba el aburrimiento. Su único interés era su propia comodidad. La crítica del profeta no era únicamente social, era teológica, porque aquel que vive sin conciencia de la ruina moral está desconectado de la voluntad de Dios. Amós les advirtió que esa falsa seguridad pronto se convertiría en la cuerda que los arrastraría al exilio. Los primeros entre los pueblos serían los primeros en la deportación. El vino que bebían en tazones sería reemplazado por lágrimas. La música dejaría de sonar. El banquete sería sustituido por hambre. Y los lujos de sus casas quedarían sepultados bajo los escombros. El juicio de Amós alcanzaba incluso las estructuras arquitectónicas. Hablaba de casas grandes y pequeñas que serían destruidas por igual. ¿Acaso corren los caballos sobre las peñas? ¿Se ara con bueyes en el mar? Preguntaba, usando proverbios para mostrar lo absurdo de la situación. Habían pervertido el derecho, habían transformado la justicia en veneno. Aquello que debía sanar al pueblo, la ley, la equidad, la verdad, había sido contaminado, envenenado, invertido. Las decisiones legales se compraban. La voz del inocente era acallada. Y los que deberían guiar a la nación eran los primeros en extraviarla. Lo más espantoso era su soberbia militar. No es por nuestra propia fuerza que hemos tomado Karnaim, se jactaban. Creían que sus conquistas eran obra de su brazo, sin reconocer que la victoria viene del Señor. Se burlaban del juicio, convencidos de que las amenazas de un pastor del sur no significaban nada ante sus fortalezas, sus ejércitos y sus muros. Pero Amós veía lo que ellos no veían. El enemigo ya se acercaba, el tambor de guerra ya retumbaba en las fronteras, y la risa de los príncipes pronto sería reemplazada por el lamento. El profeta, con dolor en su voz, anunció que Dios levantaría contra ellos a una nación opresora que los aplastaría desde el Ebo Amad hasta el torrente del Arabá. Un castigo total, desde el norte hasta el sur. Ningún territorio quedaría ileso. El orgullo de Israel sería quebrado, su confianza en el poder humano demolida, y su falsa paz destrozada como vasija de barro. A pesar de todo, muchos seguían creyendo que el juicio no llegaría. ¿Quién puede tocar a los escogidos de Dios?, decían. ¿No somos acaso hijos de Abraham? ¿No es nuestro templo símbolo de su presencia? Pero Amós conocía las Escrituras, y sabía que ser escogido no significa ser inmune al juicio. De hecho, el juicio comienza por la casa de Dios. La elección trae consigo responsabilidad.
Y donde hay más revelación, hay mayor condena cuando se desprecia. Por eso, el rugido de su mensaje no se detenía. Era un eco prolongado de la justicia divina, que no puede ser ignorada sin consecuencias. Cada frase era una sacudida a las conciencias dormidas. Cada metáfora una grieta en la muralla del autoengaño. Amós no se contentaba con señalar el pecado. Lo arrancaba de raíz. No se limitaba a denunciar. Desnudaba la hipocresía con crudeza, dejando expuesto al sistema que se creía intocable. Y mientras el sol seguía saliendo sobre los palacios de Samaria, y el incienso seguía subiendo desde Betel, una oscuridad invisible comenzaba a crecer sobre la nación. Era la sombra del juicio. La sombra que ni los perfumes ni las músicas podían disipar. Porque cuando la justicia es asesinada en la plaza, el clamor de los inocentes asciende, y el Santo de Israel responde. Con fuego, con espada, o con el silencio más aterrador que un pueblo pueda conocer. El silencio de la noche en las colinas de Judá era profundo, casi sagrado. Pero para Amós, no era un silencio pacífico. Era el preludio de una revelación que habría de marcarlo para siempre. Mientras muchos dormían plácidamente entre muros de piedra y techos de marfil, él veía imágenes que lo hacían temblar. Dios le hablaba no solo con palabras, sino con visiones. Y lo que le mostraba no era consuelo, ni redención inmediata, sino juicio puro, inevitable, extendido sobre la tierra como una sombra de muerte. La primera visión le mostró una plaga de langostas. No eran insectos comunes. Eran el símbolo de una devastación total. Se levantaban después de la siega del rey, cuando el pueblo esperaba la cosecha para sí. Pero las langostas venían como juicio justo sobre un pueblo que se había comido la justicia y devorado la piedad. Amós contempló la escena con un horror indescriptible. El campo era arrasado. El alimento, destruido. La esperanza, consumida. Y entonces, en medio del espanto, el profeta hizo lo impensado, intercedió. Señor Jehová, perdona ahora, clamó con voz quebrada. ¿Cómo se levantará Jacob, porque es pequeño? No era una excusa para Israel. Era una súplica por misericordia. Era el corazón de un hombre que, aunque había sido enviado a anunciar el castigo, aún rogaba por la compasión. Y el Señor escuchó. No será, dijo Jehová. La primera visión fue retirada. No por el mérito del pueblo, sino por la súplica de un solo hombre justo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara una segunda visión. Esta vez, fuego. Un fuego que no se detenía en los bosques o en los campos, sino que devoraba incluso los abismos. Era un fuego de juicio celestial, ardiente, total, imparable. Nuevamente, Amós cayó de rodillas y suplicó, Señor Jehová, cesa ahora, ¿cómo se levantará Jacob, porque es pequeño? Y una vez más, el Eterno respondió, tampoco esto será. Sin embargo, la tercera visión ya no admitía retroceso. Era la visión del nivel de plomada. Dios sostenía una plomada, una cuerda con peso utilizada por los constructores para medir la rectitud de una pared, frente a un muro bien edificado. No era un juicio arbitrario, era una medición. Israel estaba siendo comparado con la justicia perfecta de Dios. Y el veredicto era claro, el muro estaba torcido. Ya no había lugar para la misericordia. No era una amenaza, era un diagnóstico. Ya no pasaré más por medio de Israel,
dijo el Señor con voz firme. El templo de Isaac sería asolado. Los santuarios de Israel quedarían deshechos. Y el castigo no se limitaría a símbolos, sino a la realidad más dura. La espada caería sobre la casa de Jeroboam. El juicio alcanzaría incluso al trono. La tensión que estas visiones provocaron no tardó en trasladarse a las estructuras religiosas del reino. El sumo sacerdote de Betel, Amasías, oyó las palabras de Amós y no soportó su insolencia. Amasías no era un simple sacerdote, era el portavoz del sistema, el guardián del culto oficial, el aliado del poder. Consideraba el mensaje de Amós no como una advertencia divina, sino como una conspiración política. Envió un informe directo al rey Jeroboam. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Era la respuesta típica de un sistema religioso que había hecho del templo una fortaleza de poder. No escuchaba a Dios, escuchaba al trono. No se sometía al espíritu, se postraba ante el rey. Para Amasías, la profecía era una amenaza, y el profeta, un enemigo del Estado. Por eso, se dirigió directamente a Amós con desprecio. Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Pero en Betel no profetices más, porque es santuario del rey y capital del reino. Pero Amós no se encogió, no se justificó, ni se defendió. Respondió con la misma autoridad que le había sido dada desde el principio: no soy profeta, ni hijo de profeta, sino boyero y recolector de higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. La respuesta de Amós fue como una espada envainada durante mucho tiempo que finalmente se desenvaina para justicia. Él no había buscado esta misión. No la había pedido. No profetizaba por comida ni por salario. No dependía del sistema. Su voz no era contratada por palacio ni sostenida por el templo. Era la voz de un llamado directo, la voz de alguien que no podía callar porque Dios había puesto fuego en su pecho. Y como si el cielo respondiera a la altanería de Amasías, Amós pronunció su juicio personal. La esposa del sacerdote se prostituiría en la ciudad, sus hijos morirían a espada, su tierra sería repartida y él mismo moriría en tierra impura. Israel, por su parte, sería llevado cautivo lejos de su tierra. No quedaría rastro de aquel orgullo. Así, entre visiones que quemaban los ojos del alma y confrontaciones con el poder religioso, Amós avanzaba con paso firme. No temía el rechazo. No temía las amenazas. Porque había visto lo que otros no veían. Había oído lo que otros se negaban a escuchar. Y mientras el pueblo seguía su vida como si nada estuviese ocurriendo, él sabía que los cimientos de la nación ya se estaban agrietando bajo el peso de su iniquidad. La siguiente visión que recibió Amós no era tan apocalíptica como las anteriores, al menos no a simple vista. No mostraba langostas ni fuego, ni cuerdas de plomada ni sacerdotes confrontando profetas. Era, en apariencia, algo cotidiano, un canasto lleno de fruta madura. Pero en las manos del profeta, incluso lo ordinario se convertía en símbolo profético. ¿Qué ves, Amós?, preguntó el Señor. Un canasto de fruta madura, respondió él. Y entonces vino la sentencia clara, sin rodeos: ha llegado el fin para mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Como la fruta que ya está madura al punto de estropearse, así estaba Israel, al límite de su corrupción, más allá del momento de retorno.
Ya no era tierra fértil esperando semilla. Era cosecha lista para el juicio. Lo que debía ser dulce se había podrido. Lo que se esperaba como bendición, se tornaba en condena. Las palabras de Amós eran más sombrías que nunca. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dijo. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar los echarán en silencio. El contraste era espeluznante. El templo, donde se celebraba con cánticos y se danzaba en nombre de una devoción fingida, pronto sería escenario de muerte y silencio. El bullicio de la religión falsa se apagaría ante la gravedad del juicio divino. Amós no hablaba de un castigo externo, como una invasión repentina sin razón. Él mostraba la raíz del colapso, la injusticia sistemática. Los comerciantes esperaban con ansias que terminaran las festividades religiosas para volver a estafar. ¿Cuándo pasará el novilunio?, decían, para vender el grano, y el día de reposo, para ofrecer trigo. No les interesaba la adoración, solo el negocio. Y no cualquier negocio, sino uno manchado de fraude, achicando la medida, aumentando el precio, y falseando la balanza para engañar. El alma del comercio estaba podrida. Vendían a los pobres por un par de sandalias, y hasta el desecho del trigo era ofrecido como si fuera producto limpio. Habían convertido al prójimo en mercancía. La pobreza ya no era vista como algo que debía aliviarse, sino como una oportunidad para enriquecerse aún más. Y ese pecado era tan ofensivo para Dios como la idolatría. Porque cuando el amor al dinero sustituye la compasión, y cuando la ganancia se convierte en el único altar, entonces hasta las oraciones se vuelven ruido vacío. Dios juró por sí mismo, lo que en la Escritura siempre indica gravedad suprema, que no olvidaría jamás ninguna de esas obras. ¿No temblará por esto la tierra?, preguntó el profeta, y se enlutarán todos los que en ella habitan. Era como si incluso la creación reaccionara al pecado humano. Como si la injusticia de Israel fuera tan grande que la tierra misma se estremeciera bajo su peso. El juicio no vendría solo por medio de ejércitos, sino con señales en la naturaleza. Ríos desbordados, oscuridad a pleno día, duelo nacional, llanto generalizado. El gozo sería sustituido por luto, los cánticos por gemidos, y los trajes de gala por sacos de dolor. Pero lo más espantoso aún estaba por revelarse. He aquí vienen días, dijo Jehová el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Era el castigo más silencioso y letal, el silencio de Dios. Porque cuando el Altísimo deja de hablar, ya no queda esperanza. Israel, que había despreciado su palabra cuando era abundante, ahora la buscaría con desesperación. Correrían de mar a mar, de norte a oriente, recorriendo toda la tierra en busca de una voz que les hablara, pero no encontrarían nada. El cielo estaría cerrado. La profecía se silenciaría. Los días de revelación terminarían. Aquel que desprecia la verdad cuando es ofrecida generosamente, termina caminando en tinieblas aún en medio del día. Por eso, en medio de la ciudad religiosa, del sistema lleno de formas, el profeta anunciaba una realidad que desmantelaba toda ilusión. Betel ya no era casa de Dios, sino de ídolos. Los sacerdotes ya no eran intercesores, sino cómplices. El pueblo ya no era luz a las naciones, sino sombra de muerte. Ni siquiera los jóvenes se salvarían. Aquellos que tenían la fuerza y la vida por delante, desfallecerían de sed. Los que juraban por el Dios de Samaria, o por el Dios de Dan, serían humillados.
El lenguaje de la idolatría se desvanecería de sus bocas, y sus cuerpos caerían sin fuerza, como hojas secas arrastradas por el viento del juicio. Amós no gritaba como un loco. Hablaba con la lucidez de quien ve antes que los demás. Y en aquella visión de fruta madura, sencilla pero poderosa, estaba encapsulado el destino de una nación. No eran promesas rotas lo que los condenaba, sino su persistencia en el engaño y su burla hacia la verdad. Y mientras el sol seguía brillando sobre las plazas, Amós sabía que una oscuridad se preparaba. Una oscuridad que no vendría de las nubes, sino del alma. Porque cuando Dios deja de hablar, hasta el silencio se convierte en sentencia. Ya no eran visiones ni advertencias. Lo que ahora Amós declaraba era la imagen final, irrefrenable, el acto definitivo de un Dios que se levanta de su trono no para enseñar, sino para derribar. La escena con la que abre el último y más terrible mensaje del profeta es escalofriante en su sencillez. Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo: hiere el capitel del templo, y estremezcanse los umbrales, cortalos sobre la cabeza de todos. Era el mismo Dios que había tolerado, esperado, rogado y perdonado. Ahora, de pie sobre el altar, lo destruye con su voz. No se trata de un altar pagano, sino del altar de Israel. El lugar donde se suponía que se adoraba al Altísimo, se convierte en el punto de inicio de la devastación. Porque cuando el altar es corrompido, cuando la religión se vuelve refugio del pecado, Dios mismo la derriba. Los pilares del templo tiemblan. Caen sobre las cabezas de los congregados. Nadie escapa. La estructura que parecía invencible es reducida a polvo. Y con ello se desploma la falsa seguridad del pueblo. No hay lugar sagrado donde esconderse, no hay rincón espiritual donde escapar. El juicio comienza por la casa de Dios. Y entonces, una sucesión de imágenes desoladoras se desencadena. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, si se esconden en lo profundo del mar, aún allí los alcanzaré. Es el lenguaje de lo absoluto. No hay profundidad ni altura, ni cima ni abismo, ni tierra ni mar, donde alguien pueda escapar de la mirada del Omnipresente. Los hombres pueden huir de otros hombres, pero nadie huye del Dios que conoce cada rincón del cosmos. El profeta no usa ejércitos como metáfora. Usa los elementos más profundos del universo. Porque el problema de Israel ya no era político ni militar, era existencial. El pueblo no había pecado contra una nación, sino contra el Creador del cielo y la tierra. Y ese Dios ahora se levantaba, no como pastor, sino como juez. No como refugio, sino como tormenta. Amós lo describe con poderío apocalíptico. El Señor toca la tierra y ésta se derrite. Sube como el Nilo, se hunde como los canales de Egipto. Él edifica en las alturas, llama a las aguas del mar, las derrama sobre la faz de la tierra. No es el Dios doméstico que los israelitas imaginaban. Es el soberano universal, el arquitecto del cosmos. El Dios que Israel ya no conoce porque lo ha cambiado por rituales vacíos. Y entonces, en uno de los pasajes más provocadores de toda su profecía, Dios pronuncia una frase que golpea como un látigo: no me sois vosotros como hijos de etíopes, o hijos de Israel. La declaración era tan ofensiva como reveladora. Israel creía tener un privilegio eterno e incondicional. Pero Dios les recuerda que también Él sacó a los filisteos de Caftor, y a los sirios de Kir.
Su obrar no estaba limitado a Israel. Su soberanía se extendía sobre todas las naciones. El pacto no era excusa para el pecado. Ser el pueblo escogido no significaba impunidad. La elección sin fidelidad no era corona, sino condena. Luego, Dios pronuncia el acto final: yo destruiré por completo la casa de Israel de sobre la faz de la tierra. Pero incluso allí, en la frase más severa, se abre un resquicio de esperanza. Excepto que no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. El juicio es total, pero no absoluto. La ira es feroz, pero no sin medida. Porque Dios no olvida su misericordia, aun cuando ejecuta justicia. Y es aquí, cuando parece que todo termina en oscuridad, que surge la promesa inesperada, la palabra que revierte la ruina y abre el camino a la restauración. El mismo Dios que derriba, ahora declara: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. No reconstruirá los templos de Jeroboam ni restaurará los altares de Betel. Levantará lo que él mismo había establecido, la herencia de David, el rey según su corazón. No será una restauración política solamente, sino espiritual, mesiánica. Se edificarán los muros caídos, se repararán sus brechas, y se recogerá la cosecha abandonada. La tierra volverá a dar fruto. El vino correrá por los montes. Los pueblos serán restaurados en sus tierras. Y todo eso, no por mérito de Israel, sino por la fidelidad de Dios a su promesa eterna. La historia no termina en exilio. Termina en esperanza. Pero esa esperanza no está construida sobre templos contaminados ni sobre reyes corruptos. Está edificada sobre la fidelidad del Dios que, tras la tormenta, vuelve a extender su mano. Amós, el pastor de Tecoa, el recolector de higos que se convirtió en profeta del juicio, termina su palabra con una promesa de redención. Porque aunque Dios derriba, también levanta. Aunque dispersa, también reúne. Aunque juzga con fuego, también restaura con misericordia. Y así se cierra su mensaje, como un relámpago que rasga las nubes más densas, para revelar que detrás del juicio más severo, aún queda luz. Una luz que solo puede brillar con autenticidad cuando el pecado ha sido expuesto y el corazón del hombre se ha postrado ante su Creador. Las palabras finales del capítulo anterior no fueron un cierre, sino una grieta por la que comenzó a filtrarse una luz inesperada. Después de tanto juicio, de visiones ardientes y ruinas anunciadas, Amós levanta los ojos y habla, por primera vez, no con el tono severo del profeta que denuncia, sino con la voz tierna de un heraldo que proclama restauración. El pueblo que estaba destinado a la dispersión, el templo que sería derribado, la casa que sería barrida por el viento de la justicia, ahora, por gracia inexplicable, volverá a levantarse. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, dice el Señor. No menciona la restauración del reino del norte, ni hace alusión a Jeroboam ni a los templos de Betel. Dios no reconstruye lo que el hombre ha edificado en desobediencia. Él vuelve a levantar lo que fue conforme a su corazón. El tabernáculo de David, no el palacio de oro, ni la maquinaria del poder, sino el símbolo de un reinado humilde, justo, centrado en la adoración verdadera. Este tabernáculo no era una estructura majestuosa, era una tienda sencilla, una sombra del reino por venir. Y sin embargo, en esa imagen humilde, Amós ve la promesa de un nuevo orden. No uno impuesto por la espada, sino por el pacto. No basado en conquistas, sino en justicia. Un reino que no será una simple repetición del pasado glorioso,
sino la revelación futura del propósito eterno de Dios. Los muros caídos serán reedificados. Las ruinas serán reparadas. Los campos volverán a producir, y la tierra, la misma tierra que tembló ante el juicio, será nuevamente fértil. Amós habla de tiempos de sobreabundancia, de cosechas que se superponen unas a otras. El que ara alcanzará al segador, declara, y el que pisa las uvas no podrá avanzar porque el sembrador ya viene detrás. Los montes destilarán vino dulce, y todas las colinas fluirán con vida. La reversión es total. Todo lo que fue destruido, ahora es restaurado. Pero esta restauración no se basa en el mérito humano. No es Israel quien lo logra. Es Dios quien lo hace. Yo los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados. La promesa es firme, no porque el pueblo haya cambiado, sino porque Dios ha decidido sellar con misericordia lo que fue quebrado por el juicio. Pero hay más. En el contexto bíblico mayor, este pasaje adquiere una dimensión profética de gran profundidad. Siglos después, en el Concilio de Jerusalén registrado en el libro de Hechos, Santiago citará estas mismas palabras de Amós, Hechos 15, 16-17, para explicar que el plan de Dios siempre fue más grande que Israel, incluía a los gentiles, a las naciones, a todos los que invocaran su nombre. La restauración del tabernáculo de David no era solo política o territorial, era espiritual y universal. Era una sombra del reino de Cristo, en el cual la justicia y la paz se besarían, y todas las naciones hallarían redención. De pronto, aquel pastor de Judá, aquel hombre sin linaje profético, se convierte en portavoz de una esperanza que trasciende generaciones. Lo que empezó como una palabra de juicio para Samaria, se transforma en una promesa para todo el mundo. Lo que parecía el fin definitivo, se revela como el inicio de algo nuevo. Amós no olvida el juicio. No lo niega. No lo relativiza. Pero muestra que el juicio no es el final. Que el dolor es el arado que prepara la tierra para una siembra más profunda. Que la disciplina de Dios nunca es sin propósito. Que detrás del tronar de la voz divina, hay un corazón que anhela restaurar. Y así, la profecía se convierte en un canto suave, en un susurro de redención. El pueblo que fue dispersado, será recogido. Los desterrados volverán a plantar viñas y a habitar ciudades. Comerán de los frutos de sus manos. No serán más esclavos, ni extranjeros, ni fugitivos. Dios mismo los plantará, como un viñador que cuida con amor lo que ha sembrado. Y entonces se comprende el misterio de la justicia divina, que el juicio no es antónimo de la gracia, sino su antesala. Que Dios destruye para volver a edificar, corta para sanar, y se aparta para que su pueblo lo busque con sinceridad. Porque sólo cuando todo se ha derrumbado, el alma del hombre es capaz de mirar al cielo sin arrogancia. El mensaje de Amós, en su conclusión, es más que profecía. Es una invitación a la esperanza que solo nace cuando el corazón ha sido quebrantado y Dios ha decidido volver a hablar. Una esperanza que no se basa en circunstancias favorables, sino en la fidelidad inquebrantable de aquel que puede levantar el tabernáculo caído de David y hacerlo eterno. La voz de Amós, que un día retumbó como trueno sobre Samaria y Betel, no murió con el polvo de su generación. Aunque fue despreciado por los sacerdotes de su tiempo y silenciado por los nobles que no soportaban su verdad, su mensaje sobrevivió al colapso de reinos, al exilio de pueblos y al paso de imperios. Su eco cruzó los siglos, persistiendo la conciencia de los fieles,
resonando como una advertencia divina que se niega a extinguirse. Amós no fue un profeta más. Fue un parteaguas. Un rayo de juicio en tiempos de orgullo. Un anticipo de una teología que no dependía de templos ni de títulos, sino de la fidelidad a la voz del Altísimo. Mucho tiempo después, cuando las ruinas de Samaria ya estaban cubiertas de escombros y los descendientes de Israel vivían esparcidos, su voz sería invocada una vez más. En el primer siglo, en Jerusalén, los seguidores del Mesías enfrentaban una pregunta que sacudía los cimientos de la fe judía. ¿Podían los gentiles ser parte del pueblo de Dios sin circuncisión, sin las leyes de Moisés, sin el sistema tradicional? Algunos temían que abrir la puerta a las naciones implicaba traicionar la santidad de la herencia judía. Otros, como Pablo y Bernabé, veían en la inclusión de los gentiles la consumación del plan eterno de Dios. Y fue entonces, en medio de ese debate ardiente, que Santiago, hermano del Señor y líder respetado de la comunidad de Jerusalén, se levantó y citó a Amós. No escogió a Isaías, ni a Jeremías, ni al refinado Ezequiel. Citó al pastor de Judá, al hombre de las colinas. Dijo: después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos 15, 16-17. Con esas palabras, Amós fue entronizado como piedra angular de la teología cristiana primitiva. Su mensaje no era solo de juicio. Era la confirmación de una esperanza universal. El tabernáculo de David no era solo Israel. Era la morada de la presencia divina entre todos los pueblos. El plan de Dios siempre incluyó a las naciones. La justicia que Amós exigía a Israel era la misma que ahora se extendía como camino para todos los que invocaban el nombre del Señor, sin importar su origen, linaje o historia. La elección de Amós no fue accidental. Era perfecto para esa hora. Porque su propia vida había sido una negación de los esquemas religiosos. No provenía de los sacerdotes, no había estudiado con los profetas, y sin embargo, Dios lo escogió. De la misma forma, Dios ahora llamaba a hombres y mujeres de entre los gentiles, no por herencia, sino por fe. Como Amós, muchos de ellos no tenían título, pero sí llamamiento. No tenían templo, pero sí espíritu. No tenían genealogía, pero sí verdad. El eco de Amós también se filtró en la conciencia profética de la historia. Durante siglos, los reformadores espirituales encontraron en él una voz afín. Martín Lutero lo citó como un ejemplo del profeta que denuncia el poder cuando se divorcia de la justicia. Dietrich Bonhoeffer, en su resistencia contra el régimen nazi, leyó a Amós como modelo del hombre que no se rinde ante el silencio cómplice de la religión corrupta. Los defensores de los pobres, los perseguidos por su fe, los que levantan su voz contra sistemas opresivos, hallaron en Amós un antecesor. No uno suave, sino ardiente. No un diplomático, sino un rugido. Porque Amós fue el primero en proclamar que la adoración sin justicia es abominación. Que cantar salmos mientras se pisotea al necesitado es blasfemia. Que no hay pacto que sobreviva a la arrogancia espiritual. Que Dios no se complace en asambleas si en las calles reina la mentira, el abuso y la indiferencia. Ese mensaje no envejeció. En cada siglo, cada vez que el pueblo de Dios ha olvidado la justicia y se ha refugiado en la forma vacía de la religión, la voz de Amós ha vuelto a sonar.
Cada vez que los templos se han llenado mientras los hambrientos mueren fuera, Amós ha caminado entre los pasillos. Cada vez que el poder se ha mezclado con el altar, él ha levantado la voz desde la escritura. Su presencia es incómoda. No se presta al aplauso fácil, pero es necesaria, porque nos recuerda que el Dios de Israel no solo es fuego consumidor, también es juez justo, que no tolera el engaño, ni la falsa piedad. Y aún hoy, en medio de los templos modernos, de las plataformas digitales y de los discursos religiosos revestidos de marketing y apariencia, el eco de Amós sigue vivo. Nos interpela, nos sacude, nos obliga a mirar más allá del canto afinado y del sermón pulido. Nos pregunta si nuestras balanzas están justas, si nuestras puertas están abiertas al pobre, si nuestras palabras están alineadas con nuestras acciones. Y nos recuerda, con su severidad profética, que Dios no cambia, que Él sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, que su justicia no ha sido abolida por la gracia, sino que la gracia la ha exaltado aún más. El eco de Amós no es un susurro de museo, es una trompeta en el desierto. Una alarma para los que se conforman con lo externo. Un llamado a volver, no a la forma, sino al fuego. Porque aunque él habló en tiempos antiguos, su palabra, como toda palabra que viene de Dios, nunca caduca. Siempre encuentra oídos dispuestos, y corazones que tiemblan. Amós regresó a Tecoa cuando su voz ya había cruzado las colinas de Samaria, cuando el eco de su denuncia había estremecido los pilares de templos contaminados, cuando su nombre, sin buscarlo, había sido temido por sacerdotes y gobernantes. Pero en su tierra natal, nada había cambiado. Las ovejas seguían pastando entre piedras secas, los higos silvestres aún colgaban en los arbustos, y el viento del desierto aún rozaba los rostros de los que vivían lejos del poder y del ruido. Allí, donde todo había comenzado, él volvió a ser simplemente Amós, el pastor. El hombre sin fama, sin palacio, sin séquito. Pero en su alma ya no habitaba solo el silencio del campo, sino la memoria de la voz de Dios. No se sabe si fue perseguido después. No se registra su muerte ni su ancianidad. No se relata si vio con sus propios ojos el cumplimiento de sus palabras. Pero quizá eso no importaba. Porque Amós no profetizó por vanagloria, ni para construir una escuela, ni para fundar una dinastía de profetas. Él habló porque no podía callar. Porque cuando el Eterno ruge, el hombre que lo ha oído queda marcado para siempre, como un árbol alcanzado por un rayo, que nunca vuelve a ser el mismo. Su vida fue breve en los registros, pero eterna en impacto. Su mensaje atravesó generaciones. Habló cuando nadie quería escuchar, y lo hizo con una fuerza que no vino de sí mismo, sino de aquel que lo sacó de entre ovejas y higos. No se paró sobre los púlpitos del templo, sino en las plazas. No se alineó con el poder, sino con la verdad. No buscó convencer, sino confrontar. Amós encarnó el profetismo más puro, aquel que nace del encuentro directo con Dios y que no se vende ni se calla. Fue testigo de una época donde la religión se había convertido en espectáculo y la justicia en moneda, donde el altar servía para encubrir la maldad, y los profetas eran silenciados por incomodar. Y sin embargo, él habló, solo, sin aliados, sin títulos, solo con la convicción ardiente de que había sido enviado. Sus palabras no fueron un lamento sentimental, sino un martillo que golpeó piedra endurecida. Cada frase cargaba el peso del cielo.
Cada visión era una herida abierta en el alma de la nación. Pero, al final, incluso él, el profeta del juicio, vislumbró la misericordia. Aquel mismo Dios que destruiría el templo de Betel levantaría el tabernáculo de David. El que cerraría el cielo por el pecado, abriría las puertas a las naciones. Porque la justicia de Dios nunca está divorciada de su amor. Y aunque primero ruge como león, después recoge como pastor. No se levantó estatua para Amós. No fue venerado en su tiempo. Fue rechazado, combatido, enviado al silencio. Pero su legado no se mide en monumentos, sino en el poder de su mensaje, que hasta hoy sacude a los pueblos religiosos que han olvidado lo esencial. Su historia nos recuerda que Dios no busca oradores elocuentes, sino corazones obedientes. Que la verdad no depende del rango ni del lugar de origen, sino de la fidelidad al llamado. El pastor de Tecoa nos deja una lección que atraviesa los siglos. Cuando Dios habla, todo lo demás se desvanece. Las estructuras, los imperios, los títulos, todo cae ante la voz de aquel que fue tomado de los campos para rugir en nombre del cielo. Porque no importa cuán alto hable el poder, cuando Dios levanta a uno de los suyos, incluso el más humilde puede estremecer naciones enteras. Y así termina la historia de Amós. No con multitudes aclamándolo, ni con templos que lleven su nombre, sino con la dignidad intacta de quien obedeció sin negociar. Con la firmeza de un pastor que caminó con la certeza de que la justicia no es opción, sino mandato. Y con el honor eterno de haber sido la boca del león. Rugió una vez. Y ese rugido sigue sonando. Así concluye la historia del pastor de Tecoa. Un hombre sencillo, sin formación religiosa, sin linaje profético, pero con un llamado que no pudo ignorar. Amós no solo denunció el pecado de su pueblo, sino que dejó una herencia profética que sigue hablando hoy con la misma fuerza de entonces. Su voz fue la voz de Dios en una generación dormida, y su mensaje, de juicio, pero también de esperanza, sigue siendo una advertencia viva para toda nación, iglesia o persona que confunda religiosidad con justicia. Si esta historia tocó tu corazón y te mostró una nueva dimensión del carácter de Dios, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario sobre lo que más te impactó y a compartir este vídeo con otros que necesitan oír la verdad que aún resuena desde los campos de Tecoa. Porque cuando Dios habla, el mundo necesita escuchar.